Domingo 16 de junio del año 2019, 7 de la mañana. Argentina amanece bajo una fría mañana de invierno. En esta época del año todavía hay oscuridad, por lo que en las calles permanecen las luces prendidas. Muchas familias esperan este día para juntarse y disfrutar de un asado, porque hoy se celebra el Día del Padre en todo el país. En Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego se están terminando de acomodar las autoridades de mesa para realizar las elecciones de gobernador. En el litoral argentino avanza una tormenta con intensa actividad eléctrica y fuertes vientos. 7 horas, 6 minutos y 22 segundos. Una falla ocasionada por la tormenta sobre la línea de 500 kV Colonia Elía, Mercedes, en la provincia de Entre Ríos, está por desatar el mayor apagón que afectó a la región. En los próximos 24 segundos, todo Uruguay y el sistema interconectado argentino van a quedar a oscuras. En el video de hoy vamos a estar repasando segundo a segundo todo lo que pasó aquella mañana de domingo, las cosas que salieron mal y lo que se pudo hacer para evitar que todo pasara. Prepárense los pochoclos, acomódense en la silla porque vamos a tener para un ratito. Todo esto se los explico acá. Este es el tercer episodio de la serie donde vamos a estar viendo las causas del apagón del 2019. En los primeros 2 videos vimos algunas cosas que vamos a usar de base para entender las cosas que sucedieron en el apagón. Así que si no los viste, te dejo acá arriba el link a la lista de reproducción para que los vayas a ver. Y si ya estás listo, sigamos. Este video irremediablemente va a tener una cantidad de contenido técnico que yo se los voy a tratar de bajar al llano lo más posible. Pero igual, quédense tranquilos que al final vamos a hacer un repaso con las cosas más importantes de lo que pasó. Empecemos por ver cómo era el estado de la red momentos antes de la falla. Recordemos que Argentina tiene el SADI, el sistema de interconexión que se encarga de conectar a las distintas provincias y a los grandes generadores formando un gran circuito que une a todo el país. Estas interconexiones se hacen a través de las líneas de extra alta tensión de 500 kV. El SADI de Argentina se interconecta a su vez con Brasil mediante una convertidora de frecuencia en la estación Garaví y con Uruguay a través de las estaciones de Salto Grande y Colonia Elía. A las 7 de la mañana del domingo, aproximadamente el horario en el que se produce la falla, la demanda del SADI, es decir, lo que estaba consumiendo el país entero, eran 13.200 megawatts. Para que ustedes se den cuenta si eso es mucho o es poco, es apenas la mitad del récord histórico que se registra hasta el momento, que anda en los 26.000 megawatts. Además, ese día a las 7 de la mañana se esperaba el punto más bajo del consumo, entonces menor demanda no podía haber. Esto es importante remarcarlo, porque el escenario que tenía la red y que termina generando el colapso hubiese sido distinto en horarios de la tarde en un marco de mayor demanda. La misma falla que vamos a ver ahora en horario de la tarde muy posiblemente no hubiera provocado ningún colapso. Para que entiendan esto, veamos cómo estaba repartida la demanda y la generación esa mañana en cada región de Argentina. A la izquierda vemos el porcentaje de la generación que producía cada región y a la derecha el porcentaje de la demanda que les correspondía. Noten esto, entre la región del litoral y el noreste argentino se están generando el 40% de los 13.200 megawatts que pedía la red en ese momento. En cambio, entre la provincia de Buenos Aires y su área metropolitana se genera el 20%. Pero si miramos la demanda, lo que consume cada región, el litoral y el noreste argentino se llevan el 18,2%, mientras que en Buenos Aires la demanda representa el 53,1%. Más de la mitad de la energía que genera el país se la lleva a esta región. En síntesis, una cantidad importante de energía se producía en el litoral argentino y la mayoría de esta energía iba hacia Buenos Aires. En un país que es muy centralizado como Argentina, esto no es algo raro. La razón por la que había tanta generación en esa región del país era porque los ríos Uruguay y Paraná contaban con un gran caudal de agua, por lo que las represas de Yacyretá y Salto Grande se encontraban casi despachadas a toda máquina. Sumado a esto, se estaban importando 1.000 megawatts desde Brasil, que, vale la pena aclarar, tiene un costo monetario gratis. La generación del litoral y del noreste argentino tienen, por así decirlo, 4 caminos que los conectan al resto del país. Las líneas de Rincón Santa María Paso de la Patria, que unen Corrientes con Chaco, Salto Grande Santo Tomé, que une Entre Ríos con Santa Fe,
Colonia Lía, Manuel Belgrano y Colonia Lía, Campana, que unen Entre Ríos con Buenos Aires. Precisamente esta última línea, la Colonia Lía Campana, se encontraba fuera de servicio debido a la construcción de una nueva torre. Esta nueva torre reemplazaría a la famosa torre 412 que contaba con problemas en los cimientos provocados por la erosión del río. La estación Campana, además de su conexión con Colonia Lía, se conecta a la estación General Rodríguez, una de las 3 estaciones de 500 kV que alimentan el área metropolitana de Buenos Aires. Para terminar el tendido de la nueva torre, es necesario desenergizar la línea Campana-Colonia Lía, lo que deja a Campana únicamente conectada desde General Rodríguez. Y una falla en la conexión entre Campana y General Rodríguez hubiese dejado sin luz a toda el área urbana e industrial que tiene Campana. La verdad que si lo hubiésemos sabido antes, hubiésemos preferido dejar sin luz Campana que todo el país, pero bueno. Para evitar esto, la empresa Transener, que se encarga de mantener y operar el sistema de 500 kV, decide realizar un bypass entre las líneas Colonia Lía, Manuel Belgrano y Colonia Lía Campana, aprovechando que hay apenas 5 kilómetros entre una y otra. O sea, le mete un empalme, pero de 500 kV y de 5 kilómetros de largo. En los sistemas de transporte a esto se lo conoce como una derivación en T. Porque es como que se forma una T acá, no tiene mucha magia esto. Por ende, mientras las torres se terminan de construir, Campana sigue teniendo 2 conexiones, una con General Rodríguez y otra quedando conectada en T con la línea Colonia Lía Manuel Belgrano. Ahora sí, la mesa está puesta, veamos cómo se fue todo al carajo. En este esquema vamos a ver la parte del SADI que nos interesa, donde ocurre la falla. Cada barra horizontal es una estación transformadora. Las barras verticales son las líneas de alta tensión que interconectan a las estaciones. Y los cuadraditos son los interruptores de las líneas, el equivalente a las termomagnéticas de nuestra casa. Si el cuadradito está pintado es porque el interruptor está cerrado. Y si está vacío es porque está abierto y no transporta energía. Las líneas tienen un sistema de protección que, para explicarlo resumidamente, mide la distancia a la que se produce una falla. Si la falla está dentro de su zona de protección, abre el interruptor. Y si no, la ignora por un tiempo. Debido a la configuración extraordinaria con la estación Campana conectada en T, las protecciones de Campana y Manuel Belgrano que protegen el tramo hacia Colonia Lía contaban con un sistema de sobrealcance. Es decir, su zona de protección era más grande de lo normal. Como ahora la línea tiene un empalme que va hacia Campana, la línea es más larga de lo normal, entre comillas. Entonces las protecciones deben ampliar la zona que protegen. El tema es que al hacer esto existe la posibilidad de que vean una falla que pasa por afuera de la línea. Hasta acá no es nada raro en el mundo eléctrico. A las 7 horas 6 minutos 22 segundos se produce un cortocircuito monofásico, es decir, en una sola de las fases, sobre la línea Colonia Lía Mercedes. Ante la falla, los interruptores del extremo de Mercedes y Colonia Lía abren una de sus 3 fases. Pero como la falla se generó muy cerca de la estación Mercedes, tanto Campana como Manuel Belgrano ven como propia la falla y también abren una de sus fases. Que todavía no cunda el pánico. Las fallas como estas son muy normales en los días de tormenta, generalmente ocasionadas por el movimiento del viento o por alguna rama que se cae sobre la línea. Por lo que los interruptores abren, esperan un tiempo, alrededor de 800 milisegundos, y después vuelven a cerrar, con la esperanza de que la falla haya desaparecido. A esto se lo conoce como ciclo de recierre, y es muy rápido, dura menos de un segundo. Abre, cierra. Pero bueno, sabemos que las cosas no salieron muy bien ese día. 140 milisegundos después de detectada la falla, el interruptor de la estación Campana abre de forma total. ¿El motivo? La protección del interruptor nota que la tensión se elevó lo suficiente como para considerar abortar el proceso de recierre. La explicación a esta es demasiado técnica, pero quédense que notó un problema e inmediatamente decidió abortar. Mientras tanto, en Manuel Belgrano la protección nota lo mismo, pero como es de una marca distinta, su algoritmo decide esperar un tiempo más a ver si la tensión se acomoda. Esto es clave. 800 milisegundos después de producida la falla, pasa el tiempo para que los interruptores de Colonia Lía y Mercedes vuelvan a cerrarse. Y como se esperaba, el recierre es exitoso y la línea queda como si nada hubiera pasado. Pero del lado de Manuel Belgrano no pasa lo mismo. Pasado el tiempo, el interruptor de Manuel Belgrano vuelve a cerrarse,
pero debido a la duración de la falla, una protección de la línea, precisamente la sobrecorriente de neutro, pero es un detalle técnico que no importa, decide abrir ambos interruptores de la línea Manuel Belgrano y Colonia Elía. En este preciso instante, el litoral argentino queda desconectado de la provincia de Buenos Aires, y donde normalmente hay 4 caminos para transmitir potencia, ahora solo quedan 2. ¿Qué pasa si tenemos 4 avenidas que salen del mismo lugar y en 2 avenidas cortamos el tránsito? Las otras 2 se van a cargar mucho más. Bueno, algo así fue lo que les pasó a las líneas de Rincón Santa María, Paso de la Patria y Salto Grande, Santo Tomé. Es tanta la generación que solicita Buenos Aires que trata de tomar todo lo que venga del litoral, aunque lo obliga a pasar por un camino más largo, sobrecargando las 2 líneas que quedan. Esto termina produciendo una oscilación en el sistema, una pérdida de equilibrio. Como es mucha la generación que está pasando por esas 2 líneas, los sistemas eléctricos tienen una solución a esto: las DAG, la desconexión automática de generación. Y es acá el primer gran error que se reconoce que hubo. La DAG de la zona del litoral había quedado mal configurada. Rebobinemos un rato. La DAG de la región litoral funciona de la siguiente manera. Las protecciones de cada línea envían las señales a un controlador cuando ocurre el desenganche de alguna línea. El controlador cuenta con la información de toda la generación del área y las potencias que transmiten las líneas. Realiza un cálculo y toma la decisión de si es necesario sacar o no generación. Como los generadores tardan un tiempo en corregir lo que se les solicita, el controlador, cuando se realiza un desenganche, abre 2 ventanas de tiempo, una de 20 milisegundos y otra de 20 segundos. Durante los primeros 20 milisegundos, el controlador está atento a todos los eventos que se ocasionen en el sistema y dará la orden de DAG de mayor tamaño que le pidan. Después de esos 20 milisegundos y hasta que terminen los otros 20 segundos, ignora todas las demás solicitudes, dándole tiempo al sistema a reacomodarse. En el momento que se realiza la apertura en el extremo campana, el controlador cree que desengancha la línea Colonia Elía Campana. Desconoce que esta línea ya está fuera de servicio y que la estación Campana está colgada de Manuel Belgrano. Como el extremo de Manuel Belgrano todavía no abrió, porque la protección de la otra marca, recuerden que decide esperar, considera correctamente que la línea a Manuel Belgrano sigue en servicio. Como el controlador ve que quedan 3 caminos de los 4, decide no desconectar ninguna generación. Pero 650 milisegundos después se termina produciendo la apertura de Colonia Elía Manuel Belgrano, que requería la desconexión de 1200 megawatts de generación. El problema es que el controlador ya estaba en su etapa de espera, por lo que no le dio la orden a la central Yacyretá de bajar generación. La empresa Transener admite que debería haber cambiado la configuración de la DAG, ignorando todas las solicitudes que se den desde el extremo de Campana. El tema es que en primera instancia no evaluaron esto porque siempre se consideró que tanto el extremo de Campana y Manuel Belgrano iban a abrir al mismo tiempo, no con 650 milisegundos de diferencia. Si Campana y Manuel Belgrano hubiesen abierto al mismo tiempo, se hubiese dado la orden de no sacar generación y sacar 1200 megawatts de generación al mismo tiempo. Y como la DAG le hace caso al que más generación le pide sacar, hubiese sacado 1200 megawatts de generación. Y la historia hubiese sido muy distinta. Pero esperen, todavía no se apresuren a bajar el martillo de la sentencia. La incorrecta actuación de la DAG es apenas la punta del iceberg. Al no desconectar la generación necesaria, ocurre una oscilación en el sistema por el desbalance que se produce. Imagínense esto como hacer un rebaje en el auto y que el motor les cabecee. 7 horas, 6 minutos, 24 segundos. Abre la línea Rincón Santa María, Paso de la Patria por oscilación del sistema. 7 horas, 6 minutos, 25 segundos. Abre la línea Salto Grande, Santo Tomé por el mismo problema. En este instante, el SADI se parte en 2. La región NEA y el resto del SADI. El panorama no es bueno, pero al sistema eléctrico todavía le quedan algunas cartas por jugar. Igual está de más decir que no les van a servir, claro. Para entender lo que viene, volvamos al gráfico de la demanda y la generación. Cuando el SADI era uno solo, ambas tortas eran iguales, sin importar el hecho de que cada región tenga más o menos generación que demanda. Pero al partirse la torta en 2,
porque se forman dos circuitos independientes uno de otro, cada uno se lleva su porción de demanda y generación. Si los dividimos, no hace falta ser ingeniero para notar que la porción de generación del resto de SADI es más chica que su porción de demanda. Y lo contrario pasa con el NEA y el litoral. Recuerden, el equilibrio es la clave de todo. Lo primero que pasa es que la región de NEA y del litoral tienen tanta generación en exceso que directamente todos los generadores de las centrales de Yacyretá, Salto Grande y el aporte brasileño de 1000 megas se desconectan por sobrefrecuencia y sobretensiones. No hay chance de recuperación alguna para esta región. Uruguay, que tiene muy poca capacidad de regular su frecuencia porque depende altamente de la generación eólica y de la conexión con Argentina, no tarda en irse al colapso. Tal vez te estés preguntando si no se puede ser paciente y pedirle a los generadores que bajen velocidad para bajar la frecuencia en esta región. Pero te quiero recordar que todavía no pasaron ni 3 segundos desde que ocurrió la falla. Los sistemas eléctricos no pueden esperar tanto tiempo en condiciones de frecuencia normal. En el resto del SADI la situación es otra. Sobra demanda. Y eso es más fácil de solucionar. Simplemente tenemos que empezar a desconectar carga hasta volver al equilibrio. Es hora de que entren las DAC. La desconexión automática de carga. Las DAC funcionan midiendo la frecuencia y cuando notan que empieza a bajar, empiezan a desconectar carga para tratar de volverla a subir. Mientras más baje la frecuencia, más carga van a tratar de desconectar. Pero veamos qué pasó acá. Miren este gráfico. Esta es la frecuencia del resto del SADI conforme pasa el tiempo. Este pequeño movimiento que les marco acá es la falla que generó la tormenta. Como ven, el sistema se estaba recuperando porque todavía quedaban las dos líneas que conectaban al litoral. Pero cuando se abren estas dos líneas, porque están con sobrecarga, queda el litoral aislado. La abrupta pérdida de toda la generación que venía de esa zona hace caer súbitamente la frecuencia. Mientras la frecuencia va cayendo, las DAC empiezan a desconectar carga. Llega el momento que toca un piso y empieza a subir nuevamente. Pero antes de darle tiempo a nada, una nueva caída de la frecuencia. ¿Qué pasó ahora? El segundo gran problema en el colapso. A las 7 horas, 6 minutos, 28 segundos, 6 segundos después de la falla inicial, desenganchan otros 607 megawatts de la central nuclear Embalse. Al sistema le faltaba generación. Ahora le falta más generación todavía. Las DAC siguen actuando y estabilizan la frecuencia por un momento en un tercer intento. Pero todavía está muy baja la frecuencia y encima se vuelven a perder 800 megawatts de generación en distintas centrales. ¿Por qué que desenganche esta generación es un error? Los generadores deben poder aguantar 100 segundos con la frecuencia por debajo de los 49 Hz o 25 segundos si la frecuencia disminuye de 48,5 Hz. Apenas habían pasado 8 segundos desde la falla que salieron de forma intempestiva 1400 megawatts de generación en lo que quedaba del SADI. Ya con un último intento, las DAC desconectan carga suficiente como para que la frecuencia se vuelva a elevar, pero no la suficiente para recomponerlo a la normalidad. Después de 24 segundos de batallar, el SADI dice hasta acá, ya no más. Para las 7 horas, 6 minutos, 56 segundos de la mañana, todas las estaciones de 500 kV del sistema de interconexión marcan tensión 0 y frecuencia 0. ¿Cuántas cosas salieron mal para terminar con los sistemas interconectados de Argentina y Uruguay totalmente apagados? Hagamos un repaso breve. En primera instancia, había un despacho de generación muy centralizado en una región del país que contaba con una tormenta eléctrica y una línea menos. Un informe realizado por Transener a posteriori indica que despachando 600 megawatts en la central del Chocón, en el sur del país, e importando solamente 400 megawatts desde Brasil, el sistema no hubiese tenido ningún corte a la demanda. El tema es que la energía que venía de Brasil era gratis para la Argentina. Gamesa, la empresa que realiza el despacho de la generación en Argentina, se apoya en el hecho de que no se superaba ningún límite técnico para ese momento. Y además, el Servicio Meteorológico Nacional había cancelado una de las alertas de tormenta para las 3 de la mañana. El segundo hecho, y por el cual se le termina dando la responsabilidad del blackout a Transener, es la incorrecta actuación de la DAC del NEA, ocasionando que ante la salida de una línea no se termine sacando ninguna generación, lo que terminaría provocando una pérdida de aporte al sistema del 40%.
Aún así, estudios posteriores tanto de la empresa Transener como de la Universidad Nacional de La Plata indican que si todas las DAC hubiesen cortado la demanda necesaria y no se hubiesen perdido 1400 megawatts de generación, el sistema hubiese terminado con un 25% de cortes y no con un colapso total del sistema. La gran verdad de esto es que se dieron una serie de combinaciones que terminó en uno de los eventos eléctricos más importantes de la época. Y si te quedaste con las dudas de por qué este mismo evento en horario de las tardes hubiese tenido consecuencias muy distintas, la respuesta es sencilla. Como en el horario de la tarde se necesita de más generación, esto implica que haya más generadores repartidos en todas las regiones. Una mejor distribución de la generación le da más estabilidad al sistema. En el próximo video vamos a estar repasando algunas particularidades de cómo se recompuso el sistema y se normalizó la demanda. Porque hay que admitir que mal, el corte terminó durando mucho menos de lo que a veces nos cortan las luces en nuestra casa. Si te gustó el video, déjame tu me gusta y compartirlo con toda la gente que conozcas para que todos sepan qué pasó. Le dediqué mucho esfuerzo y estudio a esto, así que agradecería tu apoyo. Chao, nos vemos. Y recuerden que cuando compran dos cosas iguales de distinta marca, no siempre andan exactamente de la misma forma.